a la magíster Verónica Aurora Landeo Ponce. Ella es licenciada en Nutrición Humana de nuestra Universidad Nacional de San Agustín. También presenta maestrías en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad Nacional de San Agustín. Como última investigación publicada, ella presentó determinación del somatotipo en deportistas seleccionados y seleccionadas de la disciplina de voleibol del Club Internacional de Arequipa, del mes de noviembre del año 2017 al 2018 en febrero. Ella también presenta un diplomado en tratamientos bioenergéticos, microsistema de la Universidad Peruana de las Américas. También ella fue invitada como docente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También fue subgerente, de programas alimentarios y de vaso de leche en la Municipalidad Provincial de nuestra querida Arequipa. Ella también fue gerente de programas sociales en la Municipalidad Provincial, en este caso de José Luis Bustamante y Rivero de aquí de Arequipa. Fue integrante del Comité Especial de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Ella fue subgerente de programas sociales como en la Municipalidad Distrital también de Cerro Colorado. Adelante, magíster Verónica Aurora Landeo Ponce. Muchas gracias por la invitación. Lamento mucho lo del doctor. Espero que las oraciones de todos nosotros estén con él y su familia. Les voy a presentar entonces, permítame compartir la pantalla para poder iniciar con la ponencia. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. A ver, permítanme. Ok, ya está compartiéndose. Por favor, ¿me indicas? Claro que sí, magíster. Se está compartiendo perfectamente. Muy bien. Y les voy a tocar un tema que es mi pasión. Mi pasión ha sido siempre el deporte y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Esta es una pasión de familia y sobre ello mi especialidad también en lo que es la nutrición y actividad física. Yo soy también, además de todo, no solo magíster en nutrición, sino también en salud pública, sino también soy ISAC 3. Entonces tengo algunos conocimientos respecto a lo que es composición corporal, somatotipo, determinación de todas estas áreas. Entonces cualquier pregunta, cualquier apoyo que les pueda brindar, no tengan inconvenientes, me pueden llamar. ¿Ya? Muy agradecida más bien por este apoyo que les puedo brindar en estos momentos. Ahora sí, vamos por lo que nos convoque el día de hoy. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el somatotipo y la composición corporal, ¿ya? Y entonces aquí vamos a hablar un poquito más o menos de lo que es el somatotipo, de qué se trata, la composición corporal, y cómo es que se determina estos parámetros, cómo es que se ubican también en una somatocarta para la determinación del somatotipo. Y como verán, este es más que todo un planteamiento para poder determinar y apoyar el desempeño de un deportista. Es muy, muy importante para nosotros en el ámbito, para los nutricionistas que nos vamos a dedicar o nos estamos dedicando al ámbito deportivo, poder tener conocimientos respecto a estas determinantes, sobre todo de composición corporal y somatotipo, y vamos a explicar por qué. Entonces, en lo que se refiere a algunos conceptos, vamos a poder revisar sobre todo qué es la cineantropometría. Vamos a ver sus orígenes no solo de términos, sino también en el mundo. Vamos a ver cuál es la estructura y composición corporal, su definición, las formas de dividir al cuerpo, métodos de estimación y lo que nos convoca el día de hoy, que es la determinación del somatotipo a través de una ubicación en la somatocarta. Parece un trabalenguas, pero no se preocupen, lo vamos a poder
disgregar para que sea un poquito más digerible. Y entonces, ¿qué es la cineantropometría? La cineantropometría no es más que un estudio que relaciona cuantitativamente las estructuras del cuerpo. Entonces, ahí vamos a ver varios aspectos. Por ejemplo, vamos a relacionar tamaño, vamos a relacionar forma, proporcionalidad, composición corporal, la madurez biológica, muy importante en las etapas en las diferentes etapas de maduración de un deportista, las funciones, el objetivo, los procesos de crecimiento que se dan en los deportistas, también tiene que ver con el ejercicio, el rendimiento deportivo y la nutrición. Entonces, ¿de qué se trata? Etimológicamente, ¿cómo lo podemos ver? Etimológicamente, esto procede de kinean, que es movimiento, antropos, que es todo lo relativo a la especie humana, y metrian, que es medida. Entonces, como ustedes están pudiendo ver, están escuchando también, tiene que ver mucho con la relación de las medidas del cuerpo, ¿ya? Pero en movimiento. Entonces, ¿cuál es el origen de la cineantropometría en el mundo? Miren, ya desde el siglo XVII ya se está haciendo este término más conocido a nivel, por ejemplo, de la Universidad de Padua. Miren, ya para el siglo XIX ya se introduce, Quetelet ya introduce, como todos nosotros conocemos, el índice de Quetelet, fue el primero en considerar medidas humanas, pero en forma estadística. Y miren, ya en el 1972 ya se realizaron las primeras recopilaciones de estudios antropométricos a nivel de deportistas, ¿ya? En 1976, por ejemplo, ya se lleva a cabo el primer simposio de cineantropometría y ergonometría. En el año 1978 ya se funda en Brasilia el Grupo Internacional de Trabajo en Cineantropometría, una especialidad ya científica. Y en 1989 ya se funda la Sociedad Internacional de Avance a la Cineantropometría. Ahora, cuando nosotros abordamos a un deportista, sobre todo a un deportista de élite, o en sus inicios, ¿ya? Vamos a estudiar al deportista en forma completa. De ahí la importancia de abordar a los deportistas en forma multidisciplinaria. Entonces, no solo tiene que ver el entrenador físico, no solo tiene que ver el médico, sino también nosotros estamos involucrados. Por eso también se involucra un psicólogo, un fisioterapista para la rehabilitación. Entonces, es necesario sobre todo para llevar a potenciar a un deportista y llevarlo a un nivel de élite, es necesario este abordaje multidisciplinario. Y entonces, no solo vamos a abordarlo respecto a la toma de medidas y a ver qué tan eficiente podría ser en tal o cual deporte, sino que además tenemos que ver algunas variables, como las variables neuromusculares, que tienen que ver con su velocidad de reacción, con su fuerza, con su técnica, o también ver y estudiar qué tipo de sustratos va a utilizar este deportista dependiendo de la etapa de competición o de la etapa de preparación, ¿no? Acá podemos ver claramente si usa un metabolismo anaeróbico, anaeróbico láctico, anaeróbico aláctico. Todo eso es muy importante para elevar el rendimiento de un deportista. Pero también hay una variable psicológica, una variable psicológica que tiene que ver con su inteligencia, con su personalidad, con la motivación que debe tener este deportista. Y definitivamente nuestra variable cineantropométrica, que tiene que ver también con proporcionalidad, que ya vamos a ver la definición, la composición corporal, ver si esta composición corporal está equilibrada y está acorde al desempeño del deportista en la competición o durante la preparación. Y también vamos a ver si su somatotipo está acorde a los parámetros que debe reunir un deportista de élite. Entonces, veamos. Nuestro primer término, ¿no es cierto? Proporcionalidad. Y no es más que la relación
deben tener las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y estos estudios se hacen a través de determinantes de índices, por ejemplo, el de robustez, de extremidades inferiores, de tronco, de extremidades superiores. Todo esto, todos estos estudios tienen que ver mucho, mucho con el desempeño que puede lograr un deportista, sobre todo a nivel de élite. Entonces, estos índices de proporcionalidad ¿son importantes? Sí, son importantes para el rendimiento. Por ejemplo, hasta no hace mucho se creía que una persona que se dedicaba a la natación debería tener piernas largas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Una persona que se dedica a la natación más bien debe tener extremidades inferiores cortas para tener menos resistencia al agua, ¿ya? Por lo contrario, sus extremidades superiores sí deben ser largas, ¿ya? Importante entonces este estudio de proporcionalidad, muy importante en el estudio del desempeño de un deportista, sobre todo si lo queremos llevar a nivel de élite. ¿Qué sabemos entonces en cuanto a la composición corporal? Este es un método que se utiliza sobre todo para estudiar la cantidad y proporción de las principales componentes del organismo, ¿ya? Muchos hacemos una disgregación y simplemente disgregamos lo que son dos componentes, porque hay un modelo de dos componentes simplemente para determinar masa grasa y masa libre de grasa. Pero hay otros componentes, por ejemplo, este modelo de 4 componentes que lo utiliza Matiega, que también establece, determina las masas grasas, masa muscular, masa ósea y masa residual. Hay un quinto modelo, sí, un quinto modelo que utiliza 5 componentes, que incluye, además de masa grasa, masa muscular, masa ósea y masa residual, también incluye a la piel. Entonces vamos a encontrar varios métodos para determinar esta composición corporal, es decir, para poder determinar si hay masa grasa, si hay masa muscular, en qué proporciones están, la masa ósea, la piel. Sí, hay métodos indirectos, directos y los métodos antropométricos que estaremos tocando más adelante, ¿no es cierto? Entonces, permítanme, ok. Dentro de los métodos indirectos, por ejemplo, están los métodos físicos. También están los métodos químicos, los métodos de exploración de imágenes y métodos de densitometría, por ejemplo, ¿ya? Dentro de los métodos físicos está, por ejemplo, el desplazamiento de aire. Dentro de los métodos químicos está la activación de neutrones o excreción de creatina. Dentro de los métodos de exploración de imágenes está, por ejemplo, la radiografía, el ultrasonido, la tomografía, resonancia. Y dentro de los métodos de densitómetros, por ejemplo, está el desplazamiento del agua, ¿no? El problema con estos métodos indirectos es que resultan ser muy costosos, ¿ya? Muy costosos y por ello es que se ha llevado a buscar otros métodos más sencillos y que sean también igualmente confiables, ¿no es cierto? Y dentro de estos métodos, por ejemplo, los doblemente indirectos, muchos los conocemos, que son la conductividad eléctrica, la bioimpedancia, que nosotros seguramente ya estaremos proveyéndonos de muchas herramientas que debemos utilizar, no solo en consulta privada, sino también pública, ¿sí? Es nuestro deber como profesionales de la nutrición en podernos, valga la redundancia, proveernos de las herramientas necesarias y suficientes para poder desempeñarnos eficientemente dentro de nuestro campo, ¿ya? Y también podemos ver el método de la reactancia y sobre todo el método y la técnica antropométrica, que es un método muy, muy, si se sabe aplicar, si se practica lo suficiente, si se determinan los puntos exactos en donde puedes hacer las medidas, ya sea de
perímetros, longitudes y demás, esta resulta ser una técnica muy, muy segura y muy fiable. Y dentro de las métodos, de las técnicas antropométricas, evidentemente tenemos algunas, ¿no? Desde las más sencillas, como el índice de masa corporal, que es la relación simple de peso sobre talla al cuadrado, que ya lo conocemos, o de repente el índice de circunferencia de la cintura sobre la cadera. ¿Recuerdan? Y no hace mucho, cuando recién se inicia esto de la pandemia, y la sugerencia respecto al trabajo remoto recaían sobre el peso del individuo, ¿sí? Esa era una referencia, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa si yo tomo el peso a una persona que se dedica a la halterofilia? Y su desarrollo muscular es tanto que pareciera ser obeso, pero no lo es, simplemente que esa relación de masa muscular frente a la masa adiposa no era, ¿no? Era inversa. Por lo tanto, después es que se llega a establecer que mejor se establecían algunas medidas respecto al perímetro abdominal en relación ya sea a la talla, porque hay dos formas, ya sea la talla o ya sea la cadera, que ese sí ya daba un mejor indicio respecto a la peligrosidad, ¿no? De algunas personas respecto a la concentración de masa adiposa. Entonces, ese sí era una mejor referencia, digamos, para poder establecer si es que esta persona debería ir a casa o no. Y finalmente tenemos las técnicas antropométricas, ¿no es cierto? Que no es más que el establecimiento de puntos exactos para poder hacer medidas, ya sea de perímetros, ya sea de circunferencias, ya sea de longitudes. ¿Ya? Entonces, no solo medimos pliegues, sino también diámetros de huesos, ¿sí? Diámetros de masa ósea, para poder determinar estos componentes que les estaba comentando, que era masa grasa, masa ósea, masa muscular residual, inclusive piel, para poder disgregar. Ahora bien, miren, y seguramente muchos se van a apasionar por estas técnicas de medidas antropométricas, debemos tener en consideración ciertos puntos que debemos tener en cuenta cuando nosotros realizamos medidas antropométricas a pacientes, sobre todo cuando son menores de edad, ¿ya? Lo primero que debemos observar cuando nosotros realizamos este tipo de mediciones es un consentimiento informado, ¿ya? Y de preferencia, cuando realicemos las medidas a estas personas menores de edad, de preferencia tengan siempre en consideración que deben hacerlo en presencia de una persona mayor, ya, si es su papá, mamá, cualquier familiar mayor, ya, nunca solos y tampoco en un ambiente cerrado. Generalmente se hacen las medidas antropométricas en consulta, no hay ningún problema si es que más bien invitan al acompañante para que pueda ser parte de y que no se lleve a suspicacias. Y de allí también la importancia de que ellos puedan firmar este consentimiento informado. Me refiero al acompañante, ¿no es cierto? En donde ustedes deben especificar por qué se va a hacer esa medición, para qué se van a utilizar los datos, ¿ya? Para que no haya ningún problema posterior. Sobre todo si van a hacer algún trabajo de investigación. Siempre es bueno que ustedes tengan a la mano este consentimiento informado, que por ejemplo yo lo utilicé en mi última investigación, que fue también tema de tesis, para poder aplicarlo en deportistas, miren, ya todos mayores de edad, del Club Internacional de Arequipa. Entonces, yo tengo el consentimiento de cada uno y de todos ellos, ¿ya? Entonces, hay que tener
Ojo con esto. Y otro dato importante es que puedan tener a la mano las planillas de recolección de datos. Entonces, ustedes tienen que hacerlo también en forma muy ordenada para que sus datos, si son de investigación o para investigación, puedan tenerla también de forma muy ordenada. Y evidentemente el equipo. El equipo es imprescindible en nosotros, ¿ya? Sobre todo los que nos vamos a dedicar a la parte deportiva. Imprescindible. Y de ahí mi recomendación para que ustedes también puedan irse implementando poquito a poco. Ciertamente es un equipo todavía un poco costoso, pero a medida que se vaya, no sé, a medida que el requerimiento sea más, ustedes saben, a mayor demanda, ¿no? El precio también suele bajar bastante. Entonces, les recomiendo sobremanera que vayan comprándose este tipo de equipos para que también su trabajo y su aplicación a nivel profesional sea más eficiente. Y llegamos al somatotipo. Y entonces hemos hecho todo este estudio sobre composición, proporcionalidad. ¿Qué tan importante es para nosotros determinar la forma de un deportista? Sí es muy importante, sí es muy importante y a medida que se vayan adentrando en el tema van a poder ver que cada deporte tiene su forma específica de cuerpo, digámoslo así, ¿ya? Tiene una forma definida de cuerpo, que suele o no determinar si un deportista va a ser más eficiente cuando desarrolle su actividad. Eso todavía está sobre disyuntivas, ¿no es cierto? Sí, porque hace 2 Olimpiadas, me parece, ha habido una estadounidense ganadora de 4 medallas, que no encajaba en ninguno de los prototipos, digamos, de cuerpo específicos para un nadador. No tenía piernas cortas, más bien las tenía largas, sus brazos eran más bien cortos, ella era más bien no delgada, sino un poquito gruesa. Entonces, yo pienso que también el que uno sea competitivo tiene que ver mucho también con esta parte psicológica, ¿sí? Esta parte psicológica que desgraciadamente en muchos deportistas a nivel Perú no está muy bien desarrollada, ¿no? Esa parte emocional, emotiva del deportista todavía no está muy bien trabajada, ¿ya? Y ahí también deberían entrar cuando uno hace una convocatoria a un equipo multidisciplinario, dentro de los cuales nos desarrollamos nosotros. Y entonces, ¿qué es el somatotipo? No es más que el cálculo de la conformación morfológica actual, de la estructura actual del cuerpo, ¿ya? Entonces, contrariamente a lo que establecía, por ejemplo, Sheldon en 1940, él determinaba que el cuerpo no podía cambiar en el tiempo, ¿ya? Aparece Barbara Herr en 1948 también con Carter, y ellos, contrariamente a lo que dijo Sheldon, ellos sí propusieron que el cuerpo sí podía cambiar con el tiempo, ¿ya? Sí podía cambiar. Entonces Sheldon establece este término en 1940, este término somatotipo, para hacer más bien una relación entre la forma corporal y el temperamento, ¿ya? Más que todo. No lo aplicó tanto a la actividad física, sino más bien a esa sociedad que debía haber entre la forma del cuerpo y el temperamento. Y seguramente muchos ya estarán haciendo volar su imaginación. Y sí, pues mi tío es un poco gordito, sí, pues es bien bonachón, ¿no? Ese tipo de relaciones se establecía Sheldon, ¿no? La forma de cuerpo frente a la forma de ser de las personas. Y entonces hay diferentes formas para establecer el somatotipo, sí hay diferentes formas. Uno de ellos, por ejemplo, fue a través de las fotos, ¿ya? Estas fotos se podían tomar, se tomaban, de hecho, de frente y de perfil, ¿ya? Para examinarlas con unos calibres especiales, muy precisos, ¿ya?
y tenían de precisión media unidad. Hay otro método, el antropométrico, que es más que todo al que nos abocamos el día de hoy, que es el establecimiento de parámetros, de perímetros, de diámetros, de circunferencias en base a la medición del sujeto, muy independiente de la edad. ¿Ah? Pero también hay un método combinado, que es combinar, como su nombre lo dice, el método fotoscópico y el método antropométrico. Entonces, como les estaba comentando, lo que hoy utilizamos ya es el método antropométrico de Heard y Kerr, ¿ya? Que más que todo hacía referencia a esto, ¿no? A esta determinante. Si recuerdan, Sheldon establecía que el cuerpo no podía cambiar de forma en toda su vida, ¿ya? Pero Heard y Carter establecen que sí, ¿ya? Y les dan una definición determinada a la forma de cuerpo según el tiempo actual. ¿Ya? Entonces, ellos llegan a establecer 3 definiciones, que es la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, dependiendo de la masa predominante en el cuerpo del deportista. Por ejemplo, la endomorfia tiene que ver con una predominancia de masa adiposa. La mesomorfia tiene más bien que ver con una predominancia de masa muscular. Y la ectomorfia tiene que ver con la linealidad, ¿no? Qué tan delgado se ve una persona. Está más visible acá, ¿no es cierto? Entonces, como les estaba comentando, la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia tienen que ver con la predominancia de alguna masa. En los endomórficos, por ejemplo, la predominancia es la masa grasa, la masa adiposa. En la mesomorfia más bien es la masa muscular. Y en la ectomorfia, que más bien que tiene que ver con la linealidad del sujeto. Que es importante también a nivel de deportistas, sí es muy importante su determinación a nivel de deportistas, y sobre todo cuando nosotros estamos buscando subir, bajar de peso, sobre todo masa adiposa, o de repente subir masa muscular, dependiendo del deporte, ¿sí? No es igual, por ejemplo, hablar de un deportista que se dedica a carreras de larga distancia, 42 kilómetros, 21 kilómetros, a una persona que se dedica, por ejemplo, a 100 metros o a la halterofilia. Hay diferencias de predominancias de masas, sí hay diferencias de predominancia de masa, y de ahí la importancia de la determinación del somatotipo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta determinación, la vamos a encuadrar en un triángulo, ¿ya? Es un triángulo que se presenta en forma tridimensional, pero más sencillamente lo hacemos nosotros en forma dimensional. Entonces, el primer componente que vamos a diferenciar acá es el endomórfico. Siempre cuando uno hace una relación de los componentes de un deportista, empieza siempre denominando a la endomorfia, mesomorfia y a la ectomorfia. Y entonces les hablaba de la somatocarta. Era simplemente ubicar a este deportista en un rango, en un triángulo, para determinar cuál es la predominancia de la masa. Nada más es para eso. Que es muy importante visualmente tenerlo, sí es muy importante tenerlo. Sobre todo para el deportista o la persona, ya si no es deportista igual, le va a servir bastante para saber qué tan lejos está de su ideal. Entonces, les va a servir como una herramienta didáctica para poder enseñarle a la persona qué tan lejos o cerca está de su ideal. Sí, les va a servir bastante, ¿ya? Entonces, como les comentaba, esta es una representación gráfica de la posición del individuo en un espacio tridimensional, pero nosotros lo hacemos en
más didácticamente en un espacio bidimensional. Y como les estaba comentando, siempre nosotros debemos empezar cuando hacemos la denominación de estos tres componentes. Lo primero que debe ir es el componente endomórfico, que acá lo estamos determinando con el número 7, la mesomorfia y la ectomorfia como último componente. ¿Y esto cómo lo ubicamos en nuestra somatocarta? Algo muy sencillo. Siempre el endomorfio o la endomorfia está ubicada en la parte inferior izquierda. La mesomorfia, que tiene que ver más bien con la predominancia de masa muscular, en la parte superior. Y la ectomorfia en la parte derecha inferior. ¿Ya? Que esto tiene unas ecuaciones para su determinación, sí, tiene unas ecuaciones para su determinación, pero si ustedes están habituados a utilizar el Excel, esto va a ser muy fácil de determinar, ¿ya? Y sobre todo para que sea más visual al paciente o al deportista, esto también va a ser muy importante en su trabajo como nutricionistas o dedicados a la parte deportiva, ¿no es cierto? Y así es como nosotros lo ubicamos. ¿Ya? Esta es la somatocarta, esta es la determinación, por ejemplo, de los vértices, donde está ubicado este deportista, por ejemplo, un deportista de sumo, definitivamente su masa adiposa lo hace que se ubique en este vértice. Si yo quisiera ubicar, por ejemplo, a una persona, a un deportista que se dedica a la halterofilia, que tiene que ver con una predominancia de la masa muscular, lo ubicaremos en la parte superior, o aún, por ejemplo, a un deportista que se dedica a 100 kilómetros o carreras de fondo o de medio fondo, tiene también su propia forma de cuerpo, digámoslo así, ¿ya? Y sería absurdo, definitivamente sería absurdo parametrar al deportista bajo una sola categoría. O es meso, o es ecto, no. Nosotros solemos tener una conjugación de todos estos componentes y gracias a eso nosotros podemos determinar hasta 13 categorías de somatotipos. Entonces, cada uno de estos componentes tiene una conjugación, ya sean que estén en los límites de cada componente, ¿sí? Ya sea que sea, porque jamás vamos a encontrar una persona totalmente mesomórfica, o totalmente endomórfica, o totalmente ectomórfica. Siempre van a haber una serie de combinaciones que nos llevan a estas tablas. Los invito a que ustedes puedan indagar más, adentrarse más en el estudio de composición corporal y somatotipo, y eso les va a ayudar mucho en su carrera, sobre todo en la aplicación del estudio de personas que se dedican o que se están iniciando en esta etapa de deporte, en cualquier disciplina deportiva. Entonces, los invito a que puedan indagar más sobre este tema tan apasionante para muchos de nosotros que nos dedicamos a la parte de actividad física, para que vean que este es un mundo sobre el cual también nosotros como nutricionistas podemos desarrollarnos muy bien y tenemos la obligación de abrirnos más campo en este abanico de posibilidades laborales que tenemos en nuestro entorno. Esto es todo. Muchas gracias y espero que les haya servido de alguito esta pequeña exposición. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Realmente para nosotros es grato poder escucharla porque su exposición es de una ponencia extremadamente pues importante. Queremos invitar también a los participantes a que puedan realizar sus respectivas preguntas. Si realmente una excelente exposición, como bien lo indican en el chat, doctora Verónica, muchísimas gracias nuevamente y vamos a proceder a esperar un pequeño tiempo para las preguntas respectivas. Ok.
Creo que sigo compartiendo mi pantalla, ¿no? Voy a dejar Sí, de doctora. compartir. Voy a dejar de compartir. Ok, ahora sí. A ver, mientras van pensando en sus preguntas, se ha estado estudiando la posibilidad de que parte de nuestra formación como profesionales en nutrición también sea el que nosotros podamos obtener como una credencial, ¿ya? Una credencial. Estamos en la obligación de por lo menos tener un ISAC 1, ¿ya? Que son varios niveles hasta llegar al 4. Entonces, diríjanse hacia eso, ¿no? Como principal meta también, porque no solo a nivel deportivo les va a ser útil, ¿ah? No solo a nivel deportivo, sino a nivel profesional, a todo nivel van a tener que utilizar las medidas antropométricas como determinantes para el establecimiento, por ejemplo, del estado nutricional de una persona, deportista o no deportista. Entonces, es importante que ustedes busquen otro tipo de capacitaciones para poder llegar a ser más eficientes en su práctica profesional. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo esa premisa para que ustedes puedan evaluarla. ¿Ya? Muchísimas gracias, Angelita. doctora. Aquí tenemos una pregunta, nos Sí. dice Angie, ¿qué cursos recomienda llevar para tener una mayor especialización en nutrición deportiva? Lo primero, lo que acabo de conversarles. Busquen hacer cursos de ISAC 1. Empiecen por ese, ¿ya? Y a medida que vayan introduciéndose y metiéndose en esto que es de la práctica deportiva, van a ir viendo de que va a ser más útil el 2. Y después ya no solo van a quedar en el 2, va a tener que hacer un tercer ISAC. Ya, hay muy pocos, perdón, ISAC 4, que ya son de otro nivel. ¿Ya? Pero sí, lo primero que les recomiendo es que ustedes puedan invertir en capacitarse, empiezan por el ISAC 1 y sobre todo, provéanse del equipo necesario para poder hacer estas medidas. El secnómetro, el caliper, todo, la cinta que no es flexible, ¿ya? Todo esto tiene que estar, ya sea que hagan consultorio privado o público, ¿no es cierto? Es necesario que ustedes cuenten con las herramientas necesarias para poder hacer estas determinantes, ¿ya? Entonces, son dos cosas que tienen que hacer. Mis implementos, mi capacitación. Listo, doctora, muchísimas Ok, gracias. ¿de Vamos qué? a ir con la siguiente pregunta. Nos dice Rosemary, ¿usted recomienda algún tipo de programa en Excel para la determinación de composición corporal? Ustedes los mismos lo pueden hacer. Ustedes mismos lo pueden hacer. Sin embargo, hay en Cineantropus, me parece que es un Excel que es compartido, que es gratuito. ¿Ya? CineGym se llama. Si ustedes lo pueden ubicar en internet, lo pueden descargar y lo pueden utilizar como una herramienta para estas determinantes. Inclusive ya hay parámetros establecidos tanto para diferentes deportes, ¿ah? Tenistas, voleibolistas, boxeadores, futbolistas, ya tienen sus propios, su propia numeración, ¿sí? En cuanto al somatotipo. Y entonces cuando ustedes hagan el estudio a una persona X, ya van a poder establecer las comparaciones con una referencia que ya está en CineGym, se llama, ¿ya? Lo bajan, no hay, es totalmente gratuito y pueden trabajar para empezar con ese tipo de parámetros. A ver, busquen y van a ver que van a encontrar. Y simplemente lo único que tienen que hacer es introducir datos y automáticamente el programa les lanza y hace una comparación. La somatocarta hace una comparación respecto al ideal, al deportista referencia,
que generalmente no es sudamericano, ¿no? Es más bien europeo o estadounidense. Eso también deberíamos trazarnos para de repente ya establecer nuestros propios somatotipos en base a nuestra propia realidad, que todavía no la tenemos en Perú. Ese podría ser un tema de tesis, ¿ya? Es una forma muy sencilla de poder iniciarse en esto de la antropometría. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Ahora Ok. nos siguen preguntando, porque realmente su exposición es súper interesante. Nos dice Edith Barrientos, muchísimas gracias, doctora. Una consulta. Durante la evaluación nutricional a un paciente, ¿qué componentes de la composición corporal recomendaría usar? Depende de qué paciente. Eso depende de qué paciente, porque es muy diferente hacerle un parámetro a un paciente que es obeso o que tiene alguna dislipidemia que de repente es insulino dependiente o no es insulino dependiente. Como les estaba comentando, parámetros a nivel Perú no se han establecido, pero sí nos podrían ayudar este tipo de investigaciones para poder ver la evolución del paciente. Para eso sí, porque compararlos con un sujeto X, con datos peruanos es muy difícil, pero sí nos podría dar indicación de cuánto avanza en el tiempo ese paciente. Y me parece que a nivel clínica utilizan otro tipo de parámetros que no son estos exactamente, no son tan completos, ¿ya? Pero esa es una área que no abordo yo desgraciadamente, más bien la parte deportiva. Genial, doctora. Vamos a seguir nuevamente con las preguntas. Nos dice Mamacita. Natalie. Sí, aún nos queda un pequeño tiempo para poder responder algunas preguntas. Doctora, nos dice una consulta. ¿Desde qué edad se recomienda usar las medidas antropométricas? ¿Las mediciones antropométricas no se usan en personas obesas o igual aplica? Sí, igual aplica. Si hablamos a nivel deportivo, ya desde los 9, 10 años ya uno puede hacer estas determinantes para saber si ese niño va a ser un top, va a pertenecer a un élite y sobre él trabajar, ¿ya? Desde los 9 años ya se tienen algunos estándares a nivel internacional. Entonces sí aplica desde tempranas edades, ¿ya? En pacientes obesos definitivamente también aplica, porque eso les va a ayudar. Cuando ustedes determinen la composición corporal, ahí se van a dar cuenta de los índices de masa adiposa que tiene ese paciente. Por lo tanto, mi propósito como nutricionista va a ser subir o bajar ese índice, bajarlo, ¿no es cierto? Entonces, las medidas antropométricas les va a servir una herramienta muy útil para poder hacerle seguimiento en el tiempo a ese tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, la antropometría se aplica a todo nivel, ¿ah? A todo nivel. Muy bien, doctora. Seguimos con las preguntas. Nos dice Gloria Martínez. ¿La cineantropometría está relacionada entonces con la genética? Claro, claro que tiene que estar relacionado con la genética, porque ahí tiene que ver, como les estaba diciendo al principio, tiene que ver con proporcionalidad, tiene que ver con composición corporal, pero no se olviden que la influencia externa respecto a mi parte genética también puede cambiarse, ¿ya? La alimentación, por ejemplo, es un factor muy importante que puede si yo tengo parientes que tienen diabetes o alguna cardiopatía, uno generalmente lo asocia a que yo también lo voy a desarrollar, ¿no? Cualquiera de esas patologías. Sí, tenemos una predisposición, pero ¿la podemos alterar? Yo creo que sí. Y es muy importante la función del nutricionista en este ámbito de prevención, porque valga,
muchos hospitales, ¿no? Bastantes postes, pero ¿qué estamos haciendo por la parte preventiva? Estamos yendo al construir más hospitales, más postas, estamos yendo más bien hacia la parte en la que desencadena el mal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la parte preventiva, promocional? Ahí es donde más deberíamos invertir como gobierno para que lleguemos a educar a la gente y no tengan que ir a un hospital como último rumbo de repente para algunos, ¿no es cierto? Genial, doctora. Vamos a seguir con 3 preguntas más para poder terminar con la participación de nuestra querida doctora. Nos dice Miguel Prado Ampuero. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué marca de equipos de medición antropométrica podría recomendarnos? Hay una que yo le he traído directamente de Argentina, aunque no lo crea. Pero tengo entendido que hay una, no recuerdo si es Nutrivida, de una colega nuestra, que ya los está importando, me parece, desde Argentina mismo, a través de Lima. Yo, por ejemplo, tengo, a ver si me permiten un ratito, voy a traerles el equipo para poderles mostrar. Entonces vamos a esperar a la doctora por unos cuantos minutos hasta que pueda traer el instrumento respectivo. Ya, si me llegan a ver. Se le ve no perfecto. Y como ustedes ven, no es un equipo chiquito, ¿ah? ¿Ya? Esta clase de equipos ciertamente tienen evidentemente su costo, ¿sí? Su costo, pero yo les recomiendo bastante que puedan juntar su platita y poder proveerse de este tipo de herramientas. En este tipo de kit, por ejemplo, que es muy completo, yo he podido juntar lo que son los sismómetros, inclusive en forma completa ya vienen los calipers, los sismómetros, como les estaba diciendo, los sismómetros que también son para las mediciones de longitudes, las mediciones de las longitudes, ¿sí? También tenemos los calibres para medir los diámetros grandes, si se puede ver, diámetros grandes. Los diámetros pequeños también, como por ejemplo, para medir húmero, fémur, ¿sí? Entonces, poquito a poco tienen que irse proveyendo de este tipo de herramientas, ¿ya? Poquito a poco. Tienen su costo un poquito caro todavía, pero yo creo que con el tiempo todo esto va a estar más a la mano, va a ser más accesible para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo y son calibres argentinos, se llaman, ¿ya? Pero seguramente yo les voy a averiguar de todas maneras. Hay una colega que ya está importando este tipo de equipos para que puedan ser más accesibles a ustedes. Muy bien, vamos a ir con la próxima pregunta. Nos dice, a ver, Gustavo Hernández Huanca. ¿Dónde se clasifica al tipo flaquigordo según los somatotipos? ¿Flaquigordo? Así es. No, los somatotipos solo son 3 y las conjugaciones, endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Mesoectomórfico, mesoendomórfico, ectomorfo mesomórfico, ectomorfo endomórfico, así. No hay ese tipo. Y si quieren, por favor, les voy a mostrar las 13 categorías que les estaba hablando hace un momento. Al final
de la exposición les estaba mostrando, un momentito por favor, les estaba mostrando esas categorías. No hay flaquigordos, no, ese tipo de denominación no existe, simplemente composición corporal. A ver si está acá un ratito, lo voy a ubicar para poder compartir con ustedes, ¿ya? Ya, ok, ya lo ubiqué, un momentito. Estos son las 13 formas de conjugar los 3 componentes del somatotipo, que como les estaba hablando hace un momento, me he pasado un ratito. Solo son 3 componentes. Solo son 3, endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, nada más. Y a partir de esos 3 componentes, nosotros podemos encontrar 13 combinaciones de esos componentes, ¿ya? Que son estos. Estos. Si los tienen en pantalla, les hacen una captura de pantalla para que puedan tenerlo de repente como referencia, ¿ya? Y como ven, hay las conjugaciones de estos 3 somatotipos están acá. Entonces, no sé de dónde me ha salido con esa denominación. De repente es otro estudio, es otra referencia, ¿sí? Pero en cuanto al método de Heard y Kerr y su estudio del somatotipo, solo son 3 componentes con sus 13 derivaciones o 13 conjugaciones. Porque como les estaba comentando, uno no es netamente endomórfico, porque también tiene masa muscular, ¿no? Por lo tanto, hay un componente que prevalece sobre los otros 3. Si no hay otra pregunta, me estoy despidiendo. Genial, muchísimas gracias, Magíster. Me dejan entender de que ya el tiempo se ha pasado, así es que unas disculpas para las siguientes preguntas porque realmente ha habido varias preguntas para poder responder. Pero le agradecemos a la Magíster Verónica por la gran participación que nos acaba de dar aquí en, en este congreso. Muchísimas gracias por su participación, no solamente de parte de mí, sino también de parte de la familia de 100. Bueno, más que todo agradecerle, doctora. Muchísimas gracias por las recomendaciones y las respuestas que les acaba de brindar a los participantes mediante sus preguntas. Muchísimas gracias. A ustedes, y espero haberlos apoyado en poquito, aunque sea. Muchas felicidades y éxitos para su congreso. Listo, muchísimas gracias, doctora. Nos estamos viendo. Adiós. Listo, estimados participantes, muchísimas gracias nuevamente por sus preguntas. Ahora vamos a esperar